22 minutos de las 17 horas. Bueno, continuamos con nuestro programa, Albert. Continuamos con nuestro programa. ¿Y ahora qué tema vamos a hablar ahora? Porque lo tenemos ya en El día después del cambio de ministros, ¿no? ¿Viste? Y el día del cambio de ministros en la provincia de Buenos Aires también. Bueno, que va a dar mucho que hablar. Por eso lo tenemos ya en comunicación telefónica por Meet, al señor Esteban Pastoriza, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Quién mejor que él para poder explicarnos esto? Además, periodista también, colega nuestro. Y que nos va a estar explicando también sobre qué es lo que se viene ahora en esta segunda parte. Bienvenido. María Martínez y Alberto Letieri te saludan, Esteban. Hola María, hola Alberto, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Nos ponemos los auriculares porque si no estamos complicados. Bueno, desde ya te agradecemos la comunicación para con nosotros y para el aire de Radio MEP. ¿Cómo están ustedes? ¿Se escucha bien ahí? Ahora perfecto, sí. Perfecto, bien. Bueno, Esteban, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz día del politólogo. Gracias Alberto, gracias No por los sabía saludos. que era el día del Sí, el politólogo. día del politólogo el mismo día que el día de la primavera. Mirá que viene. No sé si bien, ¿Por qué? con los resultados que habitualmente nos llegan de las encuestas. Esteban también, tiene su consultora, ¿no? Que no sé cómo han funcionado en las últimas elecciones. Bueno, en esas elecciones nosotros encontrábamos un margen más reducido, pero a favor del oficialismo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, encontrábamos 4 puntos a favor del Frente de Todos, que no se termina dando, digamos. Fue un golpe duro también para las consultoras. Si bien veíamos unas elecciones muy parejas, nada que ver a lo que había sucedido hace 2 años atrás, en 2019, no encontrábamos a la oposición por encima del oficialismo. Y sin embargo, los votos han demostrado, bueno, lo que estamos analizando hoy, ¿no? ¿Qué postura pone la opinión pública frente a las urnas? Bueno, con la consultora Clivajes habían sido una de las que más se había acercado al resultado de las PASO en 2019, que era un resultado que sorprendió a la mayor parte de las encuestadoras, pero quedaba claro que en esta elección el margen de error o de indefinición iba a ser mucho más marcado, ¿no? Tal cual, lo que a nosotros nos termina complicando también es no poder salir a la calle a hacer encuestas. El hecho de las encuestas presenciales siempre tienen un margen de efectividad mucho más alto que las encuestas por IBR o sistemas online. Entonces, la pandemia nos limitó a nosotros también Si para lo llevarlo a sabrán cabo. los intendentes esto, ¿no? Que decían unos cuantos que me hablaron en off con pedido de reserva, me decían, no, tratamos de no llevar a la gente a votar porque si lo llevábamos nos votaban en contra. Bueno, ahí también está para analizar una de las causales de por qué, digamos, el Frente de Todos no hizo unas buenas elecciones, pero habría que poner en punto también qué sucedió con esta herramienta de las PASO, ¿no? Cuán bien la utilizó el oficialismo y cuán bien la utilizó, me parece a mí, mucho mejor la oposición, en este caso Juntos por el ¿Por Cambio. qué pensás eso, Esteban? Si lo mencionaste es porque algo observaste con respecto a eso. Tal cual, a mí me parece que las PASO es la herramienta que nos permite dirimir las internas dentro de una fuerza política. Están creadas para eso. Y me parece que el Frente de Todos entendió que presentando una lista única generaba un contrapunto, ¿sí? Lo que había sido desfavorable para el oficialismo de aquel momento, el kirchnerismo con el 2015, el famoso fuego amigo por este juego de la interna, sobre todo en provincia de Buenos Aires, querían evitar justamente esa falencia que tuvieron, esa mala experiencia del 2015 y dijeron, bueno, vamos a presentar una lista única para que no exista o no darle margen al fuego amigo. A mí me parece que en una coalición tan heterogénea como el Frente de Todos, con fuerzas políticas y sobre todo con dirigentes de peso tan distintos en la forma de gobernar, utilizar las PASO dentro de una interna hubiese sido, creo yo, y es contrafáctico también plantearlo, pero me parece que hubiese sido más redituable para el oficialismo, ¿no? Sí, pero en realidad, si bien Néstor Kirchner es el que diseña las PASO, ha habido una gran reticencia de ahí en adelante a aplicarlas, ¿no? Y cuando Sí. salieron con mucha resistencia interna de cúpulas. Tal cual, bueno, justamente, digamos, digamos, el margen para analizar es que justamente la actual oposición era quien más estaba reticente a la utilización de las PASO y es quien mejor sacó el rédito de ese juego de las internas. Vos fijate lo que pasó en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sí, sí. Con Diego Santilli, un personaje mucho más atado a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que va a una interna con Facundo Manes, una persona que hace algunos meses atrás nadie conocía bien de qué se trataba su forma de pensar en la política y sin embargo logra hacer una buena elección, más allá de tener la estructura de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, me parece que ha sido un éxito completo y reintegral
interna entre Diego Santilli y Facundo Manes en provincia de Buenos Aires, pero Pero, también fue funcional en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ujú. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de López Murphy, digamos, a sabiendas de que el voto se estaba escurriendo por derecha, a Juntos por el Cambio, nada mejor que integrar a López Murphy con una mirada mucho más liberal a la que puede llegar a tener, en este caso, María Eugenia Vidal, y lograr acaparar esos 2 dígitos que le fueron funcional al oficialismo en la ciudad autónoma de Buenos Aires para ganar las elecciones, ¿no? Pero Al menos hay las un PASO. dicho en política, ¿no? Que dice que nadie gana elecciones con el diario de ayer. Y creo Ni hablar. que estos aportes, tanto el aporte de López Murphy, como incluso hasta los porcentajes que pudo haber sumado Rubinstein, más la irrupción de Manes, de alguna manera le permitieron a Juntos por el Cambio o Juntos tomar una cierta distancia o de alguna manera presentar tal vez la alternativa de una renovación de cara al futuro. En cambio, el Frente de Todos es lo que había y lo que había. Yo no sé realmente cuál era la realidad que se miraba desde los ministerios, desde la gobernación, desde el Ejecutivo a nivel nacional, pero caminando la calle o hablando con referentes de las agrupaciones excluidas, porque acá no solo se impidió participar en una interna por las PASO, también se impidió participar en la elección interna para las autoridades del PJ en la mayoría de las provincias y a nivel nacional. Tal cual, a mí me parece que esa mirada, sí, ese contrapunto dentro de una coalición, como te vuelvo a plantear, tan heterogénea que había sido conformada, y acá volvemos a algo que habíamos hablado durante este año y el año pasado también, digamos, ¿cuál es la conformación del Frente de Todos? ¿Cuál fue el objetivo? Simplemente se quedó en 2019 para lograr que Mauricio Macri no pueda conseguir la reelección, y ese fue su único objetivo, y después de ahí no hubo un objetivo o una forma de gobernanza, y esa fue una de las grandes falencias del Frente de Todos. Bueno, a mí me parece que hay mucho para procesar dentro de esta construcción de autocrítica por parte del oficialismo, qué se hizo, o al menos qué no se hizo, ¿sí? El Estado no solo se manifiesta por lo que hace, sino también por lo que omite. Entonces, en este sentido, en un contrapunto, en una pandemia que viene a montarse dentro de un proceso de crisis ya establecida durante 4 años anteriores con el modelo neoliberal, me parece que no entender las prioridades dentro de este territorio que vos hablabas bien y tratar de sondear a través del escritorio marca una simetría muy fuerte entre el poder político y el poder territorial, ¿no? Que es lo que veníamos analizando. Esteban, vos habías dicho en su momento que bueno que se habían utilizado mal las estrategias. Ahora, de cara a las próximas elecciones, ¿cómo ves el escenario? Bueno, ahí hay una reconfiguración. Me parece que el punto es, bueno, vimos esta semana muy fuerte, digamos, los idas y vueltas en la coalición del Frente de Todos, ¿sí? Ahí vemos que hay una suerte de devaluación del poder político, como te decía, dentro del oficialismo, y dentro de esa devaluación del poder político hay una reconfiguración en el proceso de gobernanza. Yo no sé si la reconfiguración que se da dentro del gabinete del gobierno tiene que ver con el corto plazo, con los 2 meses hasta el 14 de noviembre, o más pensando en los 2 años que quedan para llegar al 2023. Yo me inclino más por lo segundo. No sé si hay mucho margen para dar vuelta a esta elección, al menos para cortar la brecha puede llegar a ser, pero me parece que los cambios que estuvimos analizando, que se fueron dando ahora en el gabinete de Alberto Fernández, tienen más que ver con tratar de estabilizar mucho más el proceso de gobernanza en el tiempo que queda y sondear de esa manera las principales preocupaciones de la población, ¿no? Bueno, por último, Esteban, ¿quién ganó, quién perdió y cómo pensás que vienen estos 2 meses que nos quedan de acá hasta la elección general? El gran ganador de las PASO creo que fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Se reconfigura el liderazgo de la oposición, en este caso ya es Juntos, está reconfigurado desde el nombre, digamos, hay un cambio, hay un dejar atrás muy fuerte desde lo conceptual, pero también desde el liderazgo. Llamaron a Mauricio Macri hace algunos meses atrás como para tratar de mantener ese núcleo duro y el voto que se estaba yendo por derecha, pero después, ya llegado el momento de las elecciones, vimos que son los candidatos que propuso el jefe de gobierno porteño en provincia de Buenos Aires y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los grandes ganadores de estas PASO. También funcionó en el interior del país y en Córdoba no ganó el candidato de Mauricio Macri. Entonces, ahí me parece que hay una reconfiguración del liderazgo de Juntos por el Cambio, emerge fuertemente Horacio Rodríguez Larreta. En el caso del oficialismo, del Frente de Todas, me parece que hay una crisis de representación muy fuerte en materia política. El gran perdedor
es Alberto Fernández como figura presidencial dentro del sistema justamente presidencialista, el que más sale golpeado en estos casos es el presidente de la Nación, pero también hay un desgaste fuerte en lo que tiene que ver con el sector de la coalición que está alineada al kirchnerismo, ¿sí? Cristina Fernández, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Máximo Kirchner también han sido desgastados en sus imágenes políticas, y hoy vemos que se encuentran también golpeados en el mismo sentido que te hablaba de Alberto Fernández. Bueno, muy bien, muchas gracias, Esteban, y bueno, vamos a seguir en contacto. Dale, nos vemos. Gracias por el llamado. Esteban Pastoriza, de la consultora Clivajes, aquí en Radio AMEP, en... Arriba Buenos Aires. Tardo tu locutora.